Muy buenas noches. 22 de julio del año 2026. Un día muy especial para hablar de el violinista de las aves. Este es el tema que nos está reuniendo el día de hoy con Luzma, Silvia Aquino, Esteban Medina, Isidoro Arturo, Lucila Reyes y María Teresa Galás. Vamos a hablar acerca de estos maravillosos temas y la revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz en México les da la más cordial bienvenida a todos nuestros invitados y a nuestros seguidores en las redes sociales y cultural educativo. El violín, más que un instrumento musical, se convierte en la poesía, en un símbolo cargado de resonancias emocionales y espirituales. Su voz, delicada y a la vez desgarradora, ha inspirado poetas de distintas épocas, quienes lo han visto como metáfora de la fragilidad humana, del amor, del dolor y de la trascendencia. Nuestra primera invitada, Silvia Aquino. Buenas noches a todos desde Xochimilco, con mucho afecto a los poetas sin fronteras y con la espera de que las redes sociales nos escuchen el día de mañana. Empiezo con mi texto, El violinista de las aves, y dice así: cerca del río, el indio encontró un pequeño y ya anciano violín. El indio descubrió unas tripas, sutiles todas, y las hizo cuerdas, para empezar a trovar y trovar, cancioncitas que su abuelo tarareara. El mundo de su violín se convirtió todo en la dicha de sus días. Por allá, por los montes, se hallaban unos jóvenes que luchaban contra el tirano. El indio decidió subir y animarlos. Les tocaba los matlachines o el gustito, también el gallo y muchas veces la leva, cancioncilla en defensa de la patria. Los sonidos de ese violín imitaban a la naturaleza, a los zorros, a la mazacuata o al querreque, con tonos de olores dulces, a veces ácidos, como árboles y flores silvestres. En sus canciones el indio hablaba también de las mujeres que rompían el alma de los hombres, aliviando quejas de amores. La presumida, coqueta, quien jamás mencionaba a su gallo, o la Azucena, una preciosa morena, o la Cecilia, cautivadora por sus perfumes en el rosal del amor. Los jóvenes arrojaron al tirano. El indio se quedó solo entre los cerros y los ríos, con su libertad a cuestas y con su violín, tocando ahora a la guacamaya o al tucán, y a mediodía a las poderosas águilas, aún con dulzura a los colibríes y garzas. El indio ya solo, el indio ya solo tocaba para las aves. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia Aquino. El violín suele representarse como la prolongación de la voz humana. Su timbre agudo y melancólico evoca confesiones íntimas, como si cada nota fuera un suspiro o un secreto revelado. Vamos ahora con Esteban Medina. Muchas gracias, maestro Ramón. También decir, bueno, nuevamente es un gusto estar aquí entre ustedes. Y bueno, les saludo desde Jalapa, Veracruz, el día de hoy y tengo un poema que titulé Polen y vuelo.
Tiene un epígrafe de la Biblia, Mateo 24:12, que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tan enfermas están las estaciones que abril mutó a gris. La primavera comenzó a dar miedo. En verano llueve cortisol, arena se esparce al llegar diciembre. El otoño ni siquiera ocurre. Tan contaminado está el viento que migra el colibrí esquivando nubes de smog, automóviles. Confunde la miel con la bilis, el aire con el polvazal. Chupa plomo picoteando fierros en cualquier pajarera. Se burla de la última margarita blanca. Pretende ennegrecerse bañándose en aceite calcinado. No, colibrí, resiste, colibrí. Sana con música de violín lo que el sol laceró con su partida. Acurrúcate sobre sonidos más puros. Corrige la curvatura del pico aplicando polen. Restaura tu plumaje, tu pecho, iridiscencia, color, tu misión. Aleteo suspendido en el vacío. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban Medina. En la poesía romántica, el violín se asocia con el corazón que vibra, que se quiebra, que aguanta su dolor. Es un eco de la interioridad y un espejo de la sensibilidad. Vamos ahora con Luzma. Gracias, Ramón. Realmente, como lo han dicho anteriormente Silvia y Esteban, es un gran placer estar aquí con nuestros textos, dándole vida a las letras desde el puerto de Veracruz y soy Poeta Sin Fronteras. Participo. El violinista de los pájaros. El violín vibra en sus cuerdas con hermosas y suaves melodías. Cuando la ternura sale de su arco, aún así tiembla, gime y llora. Un violinista de roja melena, a la cadencia de su andar, flota y por las noches inquieto atraviesa lo profundo de sus sueños, donde toca el violín en hermosos arpegios de armonía serena, donde hay un conjunto de elementos, donde la tierra vibra, el aire, el agua, el fuego, y se estacia la campiña florida, y los pájaros le dan notas armónicas que él atrapa en sus cuerdas de violín, y ellos lo acompañan con sus trinos. Melodías que atraviesan lo etéreo, como perfume volátil que embriaga los confines, mar, tierra, cielo e infinito, donde las aves, esos seres, grandes pájaros, tal vez lloran en sus arpegios y trinos por querer ir más allá del horizonte. El violinista les entiende, porque también él es un poeta, y en sus sueños de volar, el violinista en sus trinos, en su violín, les da dulces arpegios y los acompaña en sus vuelos. Y pues creo que todos los hemos escuchado en las 4 estaciones de Vivaldi. Cuando yo mencioné que era un violinista de roja melena, me refería a Vivaldi. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchos poemas sitúan al violín en la noche, como un canto que acompaña la soledad. Su música se convierte en compañía de los insomnes, en consuelo de los que buscan respuestas en el silencio. Continúa Isidoro Arturo. Buenas noches, soy Isidoro Arturo Gómez de Cozoleacaque, Veracruz, y es un gusto estar con ustedes nuevamente, con quienes nos ven, siempre pretendiendo que mis textos se adecúen a este evento literario. La ruina viva.
Supongamos que a solas me incomoda la esquiva sombra brutal del desamparo, esa serpiente que no sabe de distingos y aparece de pronto en la memoria. Supongamos entonces que en el ático, allá donde tus cosas se quedaron una tarde sin luz, dicen mi nombre y subo a no sé qué. O tal vez porque lo supe a encontrarme de nuevo con tu mundo. Gritos, ojos y un deseo letal de abrir cajones. Contemplar de nuevo la mortaja de lo que fuimos tú y yo hace 15 años. Un vestido de opacada luz, unos aretes, son las más queridas cifras del recuerdo. Aquella maravilla tributaria de los dos al llegar de manera constante a todo cielo. Música de violín y palomas, tanto polen que de vez en cuando llega a perturbar mi cama para salir, valiente y decidido hacia la muerte. Otra vez, cuando en la calle saludo con intención malsana a una muchacha. Afuera llueve y de pronto la ciudad se queda indemne. A la desquiciada fuerza y al volumen que deja Dios caer porque le place. No es esta la humedad que apetecemos. Tampoco nadie toma por costumbre beber agua simple, que agresiva viene a aniquilar citas, relojes. Hay que esperar entonces las señales, la piedad, a pesar de vernos arruinados. Las circunstancias de saber que un rayo no mata. Mas de pronto cuando se ama y bajo cualquier alero se aguarda, porque así debe ser, si el corazón hierve de fuego y agua bendita. Gracias. Muchas gracias, maestro Isidoro. En otros versos, el violín se convierte en metáfora del cuerpo amado, donde cada vibración es caricia y cada melodía es un abrazo. Vamos ahora con Lucila Reyes. Pero sigo yo. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Ramón. Bueno, este es un cuento que se llama El violinista de las palomas y dice así. Cuando murió Elisa, tomó la mano de Julián por última vez y con una sonrisa tan serena como el atardecer, le susurró. No llores por mí. Un día volveré convertida en paloma. Ven todas las tardes a la plaza y tócame el violín. Yo sabré encontrarte. Desde entonces, Julián, ya de cabello completamente blanco, acudió puntualmente al pequeño jardín frente a su casa. Al ocultarse el sol, tocaba el violín en su hombro y dejaba que la música hablara por él. Al poco tiempo, llegaban decenas de palomas, pero una, siempre la primera, se posaba muy cerca de sus pies y permanecía inmóvil hasta que la última nota se apagaba. Los niños corrían para escucharlo. Los jóvenes encontraban en sus melodías el valor y la inspiración para enamorarse. Y las parejas elegían aquella plaza para prometerse amor eterno. Nadie sabía si aquella paloma era realmente lisa, pero todos veían cómo los ojos del viejo violinista brillaban con la misma alegría de quien vuelve a encontrarse con la persona que más ama. Los años pasaron y Julián nunca faltó una sola cita al atardecer. Una tarde de otoño, mientras el cielo se teñía de oro y las palomas levantaban el vuelo, el violín guardó silencio para siempre. Julián partió con una sonrisa, como si al fin hubiera reconocido a Elisa entre el murmullo de las alas. El pueblo entero lloró su ausencia. Y en el mismo jardín donde tantas veces regaló esperanza, levantaron una estatua de bronce con un viejito tocando el violín entre las manos y una paloma sobre el hombro. Desde entonces, cuentan que cuando el sol se despide y el viento acaricia la plaza, se puede escuchar una dulce melodía que nadie toca, mientras dos palomas vuelan juntas hacia el horizonte. Si alguien pregunta quién fue aquel hombre, los ancianos responden con una sonrisa. Fue Julián, el violinista, que nunca dejó de cumplir la promesa de amor.
porque hay amores que ni siquiera la muerte consigue desafiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Vamos ahora directamente con María Teresa Galás. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Querido Ramón, muchas gracias por permitirme convivir en esta sesión con mis queridos compañeros. Soy María Teresa Galás, desde la Ciudad de México, y pues también tengo un poco tengo el tema. No sé si el título es El violinista de las aves, pero habla de un violinista y habla de un ave. Y dice así: el pájaro que trina como violín que suena como canción que escucho cuando me toco el corazón. El viejo que la entona con su violín tan viejo, tan viejo, tan viejo, que él recuerda que nacían flores al tocar. El violín tan agudo como punta aguda que mató mi vida cuando ese pájaro gorjeó su canción. Gracias. Muchas gracias, maestra Tere. Y bien, el título de mi texto se titula El violinista. En el atardecer de una plaza se escuchan notas musicales. Los ausentes murmuran y los requintos de guitarra callan. Se acercan a escuchar al violinista, aspecto cansado y alma vieja. Hubo melodías sin partituras, títulos sin nombre. La majestuosidad y virtuosismo eran el marco para una ciudad heroica y antigua. Sonaban las campanas. Jóvenes gallardos de investidura blanca, damas sutiles con abanicos de nácar, pausaban su andar contemplando al alma solitaria. Muchos años pasaron, estaciones primaverales, espectáculo sinfónico en una cita diaria. El alma vieja del violinista inspiraba melodías etéreas, y porque en vórtices desde el cielo a las aves el viento invitaba. Volaron palomas blancas, transportando sueños y recuerdos de un gentil caballero de investidura blanca. Algún día llegará su amada y emprenderá el vuelo, con notas sublimes, pronunciando el nombre de su duelo. Bien, vamos ahora con nuestra segunda ronda. La imagen de un violinista que ofrece su música a las aves es profundamente simbólico dentro de la tradición poética. No se trata solo de un gesto estético, sino de una metáfora que une lo humano con lo natural, lo artístico con lo instintivo, lo efímero con lo eterno. Regresamos ahora con Silvia Aquino. Muy amable, Ramón. Continuamos entonces con este tema, dedicándoselo a Luzma. Mi texto se llama El violinista sin aves. Y dice así: Paganini hizo un pacto con el diablo. Daría su alma a Luzbel para ser el violinista sobrenatural del mundo. El demonio le enseñó a tocar los diapasones de las 4 cuerdas: mi, la, re y la más grave, sol. Paganini nunca soltó el arco del violín. Era parte de sus manos, de sus oídos y de su cuerpo. Pronto tocó campanelas, tocó delicadamente a Moisés, tocó sus 24 caprichos, sin cansarse jamás. Componía piezas día tras noche. En esta pasión desmedida,
El público lo seguía hasta el fin. Cada sentimiento, cada sensación, cada pasión flotaban del alma de Paganini. Sus melodías no eran notas, eran vida despierta, siempre viva. Su violín, genialidad del diablo. El fuego de Luzbel y la locura del amor apasionaron al violinista. Muchas amantes y el alcohol fueron sus desdichas. Un día, el buen Paganini percibía en su cuerpo enfermedades diabólicas, tuberculosis y el terrible mal francés. Entre tantos excesos por buscar la eternidad, Paganini construyó casinos en París, donde pierde su fortuna. Lo peor, Luzbel lo hace masón. Fue por ello que nunca se le enterró en tierra sagrada. Su cuerpo embalsamado sufría en el sótano de una casa de Viena, lejos de su amado violín. Así fue esta triste historia del veneciano demonio y violinista. Luzbel nunca permitió a Paganini inspirarse frente a las aves. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. El violín, al ser tocado para las aves, se convierte en un puente entre dos lenguajes, el humano y lo animal. Vamos ahora con Esteban Medina. Gracias de nuevo, maestro. Este es un poema chiquitito, no tiene título y dice: Ayer recibí un llamado en mi ventana. Era un mirlo negro azabache, pero sin nombre, desarmado, imposible. Confundí su canto con la música de mi violín. Me sonó conocido el ritmo en el tono que va de la semejanza a la variación. Fue muy familiar. Le abrí la ventana y le invité a pasar. El violín y el mirlo negro azabache vinieron a recordarme que en la música también hay silencios. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. El violín como puente en la poesía lo interpreta como un intento de comunicación universal donde las notas son palabras que trascienden las fronteras del lenguaje. Vamos ahora con Luzma. Gracias, Ramón. Efectivamente, cuando vi lo del violín, yo recordé algo de mi infancia, que había un programa en la radio de un declamador Bernal y nos y decía el violín de Yanco. No sé si lo recuerden ustedes, el violín de Yanco. Bueno, voy a leer un poquito la trama del violín, pero luego les voy a leer lo que yo escribía por esto, por esto. Yanko es un niño sensible, rubio y de alma soñadora, que vive fascinado por la música de la naturaleza, el canto de los pájaros, cómo vibran las aves, las mariposas, el río. Y tiene un deseo, sueña con tener un violín, porque al escuchar siempre la música que suena en la cocina de un mesón, él piensa tener un violín. La creación, con gran ingenio, el niño construye su propio violín rudimentario con crines de caballo y ramas, aunque el instrumento no suena como él esperaba. Yanko intenta tocar el violín real del mesón. Los peones, al despertarse, lo confunden con un ladrón y lo maltratan ferozmente. El niño muere agonizando mientras recuerda la música de la naturaleza que Dios le dará a Yanko un violín nuevo. Ese es el tema de ese poema tan hermoso que
Es muy largo. Llené 3 páginas, pero yo voy a leer lo que yo escribí. El violín deseado. El trovador de versos amorosos relata en su canto historias, y entre ellos el de un niño que anheló tener un violín en sus párvulas e inocentes manos. El murmullo del río, los trinos de hermosos pájaros cantores y brisas aromáticas de perfumes. Allá lejos, las mujeres en la lejanía en todos sus afanes. Los niños bailan, cantan y juegan en hermosa sinfonía de risas y carcajadas. Y un hombre toca un violín gitano. El niño se embeleza con su canto y se enamora de sus mágicos acordes y pretende en silencio ir a robarlo. He ahí la tragedia. Él, al tenerlo en sus manos, toca hermosas melodías y aún así es golpeado y azotado como un vil ladrón. Él solo quería un violín que al vibrar sus cuerdas hubiera risas, gozo, alegría, y solo quedó dolor y llanto. Él lo deseaba tanto que sin más muere teniendo en sus manos el violín deseado. Gracias. Muchas gracias. El violinista no toca para un público humano, sino para las criaturas libres. Esto simboliza la aspiración de la poesía a integrarse en el ritmo del cosmos, a dialogar con la creación misma. Isidoro Arturo, continúa. Sí. Sueños. Ceniza es mi recitar para los pobres sedientos de luz. Cierra la puerta, tras ellos viven sueños, ilusiones, todo es posible. Toma mis manos, funde tu cuerpo al mío, pleno con locura. La razón no existe, nos desbordamos, ¿y quién nos detiene? Aquella noche nunca existió, pegada a mi piel con piel sin más espacio, más que la humedad de dos. ¿Dónde empieza tu cuerpo? ¿Dónde termina el tuyo? Reinventamos principio y fin. Soy sombra y ceniza, así da tu reflejo. Me aferro a ti, nuestros labios se buscan, con sabor a sal, caricias nacidas de la más larga entonación, llevada entre palabras, ritmos universales, se escriben por sí mismos con afinidad. En amplia estrofa, dichosos los que tienden a llegar a nosotros. La embriaguez o fusión, o la fusión total errante, circunspecta, jamás desplegada ante el mundo y otros ojos. El ser humano carga el peso de una pluma del pájaro de Braque en la frente, unos pájaros parados frente al espejo de una noche otoñal, con las ocas silvestres de los viejos poetas, y te describen a ti, mujer, como perla, en claridad, de nácar, ave, paloma, ganandú, de rosas marinas y ósculos furtivos dados en sueños a ti, mujer. Gracias. Muchas gracias, el maestro Isidoro. Las aves como oyentes, se lo han preguntado. Las aves representan la libertad, el vuelo, la ligereza. Que ellas escuchen al violín es metáfora de cómo el arte puede alcanzar lo más alto, elevarse más allá de lo terrenal. Lucila Reyes, adelante. Muchas gracias, Ramón. Bueno, este pequeño poema se llama El violinista y la paloma y hace referencia al cuento que les conté hace rato. Dice así.
Cada tarde, al sol bajar, llegaba con su violín. Todos guardaban silencio en el jardín para poderlo escuchar. Al poco, desde un pinar, una paloma venía, muy cerca de él se ponía, sin temor y sin querer volar. Él la miraba al tocar como alguien que ya conocía. Nunca faltó a su lugar, ni en la lluvia ni en el hielo frío. Siempre sonaba el estío cuando empezaba a tocar. Los niños solían soñar, él le daba a ella una flor, todos sentían el calor al escuchar su canción y al morir su corazón voló en alas del amor. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. El violinista que toca en medio del bosque o bajo el cielo abierto es figura de la soledad creadora. Su música no busca aplausos, sino resonancia en lo invisible. María Teresa Galás. Bueno, el poema pequeño que voy a leer fue publicado en esta antología que se llama El viento lleva tu nombre, que coordinó Ramón Olivares en 2012. No, no es cierto. En 2021. La revista Poetas Sin Fronteras es la que se edita desde 2002. En 2021. Bueno, el poema se llama El milagro del ruiseñor. Y dice así: hace siglos, en la lejana China, un poderoso emperador vivía, y diariamente, con pasión divina, dulce el canto de un ruiseñor oía. Y sucedió que le gustaba tanto que lo llevó al palacio prisionero para escuchar él solo el bello canto y le ofreció su protección sincero. No quiero ser tu huésped, dijo suave. Yo siempre libre por los bosques vuelo, mas aprecio tu afecto y desde hoy sabe que vendré a despertarte con gran celo. Un día el rey enfermó y estando grave, mandó al médico cerrar la ventana. A través del cristal cantóle el ave y se curó a la siguiente mañana. Milagro llamó al acontecimiento y un tesoro le dio al rey al alado. Pero él dijo: tu agradecimiento para mí es el tesoro más preciado. Bueno, esta es una reinterpretación del mito, del cuento de las 1001 noches del ruiseñor chino. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Tere. En sí, la poesía, este acto puede leerse como una liturgia. El violinista es sacerdote del sonido y las aves su congregación alada. El violín produce resonancias emocionales, prolongación de la voz humana en inspiración. El colibrí, a las notas musicales del violín, desfallece y en una danza febril en el cielo vuela. El violín canta en soledad en noches lamentando no haber estrellas. Para las aves, como en los humanos, el vibrar de las cuerdas del violín evoca una melodía como abrazo. Cuando un ave escucha la tesitura de las notas de un violín, vuela para sentirse libre. Bien, agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado este 22 de julio del año 2026. La revista digital Poetas Sin Fronteras les agradece estar con nosotros a través de estos eventos culturales educativos. Buenas noches.